¿Cómo estás, amiga? ¿Estás estudiando? No, estoy viendo una serie. ¿Eh? No, Estoy pero viendo sí una está serie. estudiando acá. ¿Una serie? ¿O estudiando aquí en la uni? No, No, una serie. una serie. Está bien. Ya que viene a clase, ¿ya caminó? Ya. Él dijo que él camina todos los días aquí. Aquí en la uni. Aquí y en otros lugares donde puedo. Pero que como por pasos o... No, camino 1 hora. A veces 45 minutos. Y luego ya veo cuántos pasos fueron, pero no me interesa. Sí, lo importante es. Hay que mantenernos. ¿Sí? Y tú estás muy chamaca, necesitas acostumbrarte a hacer ejercicio diario. ¿El más fácil caminar? Ella hace CrossFit. ¿Hace qué? CrossFit. Es como... Cuando salen al campo. No. Es como funcionar como cardio y pesas. Ah, pues muy bien. Qué bueno, te felicito. ¿Ves? Es muy bonita tu chica. Ah, pero. Nos vemos. Nos vemos, don Jorge. Gas is over $3 a gallon at the moment. That seems to really concern a lot of people. This is not taking an every man crisis. We bring back here to resurrect fine. Vamos a dar 3 minutitos más. Son 9:59. Esperar vividas todos. Gracias. Sí, me gusta. La semana que entra ya no. La semana que entra ya no. No, es que yo dando pasas. Nos vemos el próximo semestre. Pero sí necesito. O sea, no sé si. Otra cosita.
Gaby y Martina Díaz, pero este no. En mi clase de ayer este mismo mapa. En eso sí. ¿Se volvió a la presentación de ayer? Se llama ¿qué tal pasaste la fiesta? Y a mi papá lo operaron, entonces y después a mí me dio una influenza entre Navidad y Año Nuevo. Tengo desde diciembre, así no puedo gestionar. Yo, pues, muchísima tos. No me dejaba de foco. Horrible. Así me dio. La primera hermana de mi nuera, de COVID, de quién sabe qué. Sí, yo no me hice pruebas, pero mi mamá con el de la influenza, con el de se le cortó, entonces yo muy bien, pues buenos días a todos, a todas. Hola, los que están aquí presentes, los que nos acompañan en línea, bienvenidos a nuestro periodo de primavera 2025, a nuestra semana de clases muestra, a nuestro año de festejo de los 15 años de PUPA. Entonces va a ser un año de muchas actividades, de mucha fiesta, y ustedes son parte fundamental de esta fiesta. Entonces, antes de empezar con esta clase, los quiero invitar, ya quienes estuvieron ayer lo saben, al primer evento que tenemos programado para este festejo de los 15 años de PUPA, que es el jueves de la próxima semana, 23, a las 11 de la mañana, una plática con el padre Escándalo sobre desarrollo humano hoy. Yo les confirmo en un ratito el salón, es en el B200, porque tengo una graduación más o menos, pero les doy exactamente el salón para que lo vayan, para que lo agenden y vengan y aprovechen que el padre pues todavía está en posibilidades de regalarnos estos ratitos. Sí, 11 de la mañana, jueves 23 de enero, 11 de la mañana, plática con el padre Escandón, y con eso echamos a andar un año de fiesta. Y ya les iremos avisando los eventos que vayamos teniendo. Tendremos nuestro magno festejo entre abril y mayo, estamos buscando la fecha precisa, entonces pues ya les vamos a ir avisando. Entonces, una vez hecha esta invitación, hola Gaby, bienvenida. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Vamos a recordarles que el sentido de estas clases muestra es que vengan, conozcan la propuesta que tenemos para ustedes este semestre, y después de venir, participar en las clases muestra, decidan qué materia o materias les interesa tomar. Para eso, a algunos de ustedes ya les entregamos ayer y a nosotros les entregaremos hoy nuestro formatito habitual. Quienes ya han estado en PUPA, que en ese momento a todos los que veo ya han estado en PUPA, pues a partir de esto ya Claudia Abra nos hace favor de inscribirlos. La materia sigue en el mismo precio, 3.400 cada materia, en 4 pagos de 850, menos los descuentos correspondientes. La primera fecha de pago es la primera semana de abril. De abril, perdón, de febrero. La primera, gracias. La primera semana,
Llevo todo el día queriendo decir, también les iba a decir que la plática del 23 de abril, mi cerebro está en abril. Es un mes hermoso. Queremos que se nos acabe el frío. Yo más bien lo que quiero es que se me quite el frío. No, hombre, mañana, el fin de semana viene un frente frío horrible. Pero yo ya vi las temperaturas. Sí, la 20, va a estar la máxima está subiendo, pero la mínima todavía no. Y ahí vamos, Entonces, 23, la primera semana de abril, no me parece que es el de abril, ¿verdad? De febrero, es nuestro primer pago. Y pues están con nosotros también Areli y Santiago del área comercial. Areli es quien nos está apoyando en este momento directamente con las inscripciones de los alumnos de PUPA y Santiago García es el coordinador del área comercial. Entonces también vienen a darles la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues antes que nada, qué bueno que están aquí en su casa de Ibero, que regresan, ¿no? Y que se integran a estas clases muestra. Como bien lo comenta Ro, yo soy la persona que voy a estarlos apoyando con su proceso de inscripción. En breve les voy a pasar el formato que es necesario que nos llenen de las clases que están interesados en ya tomar. Como saben, pues sí se necesita tener punto de equilibrio en cada materia, que son 12 personas. Ya una vez que tenemos confirmadas esas 12 personas, entonces se les notifica vía WhatsApp a cada uno de ustedes que se va a aperturar la materia de su interés para que entonces así podamos iniciar su proceso de inscripción. Si son alumnos nuevos, pues bueno, sí les pedimos un par de datos personales para realizar los registros, pero en caso de que sean alumnos ya PUPA, pues bueno, ahí ya únicamente es con el número de alumno que nos puedan indicar y qué materias son del interés para efectuar los cargos en su cuenta de Intrahuía y empiecen a realizar sus primeros pagos. Como bien se comenta, tiene un costo la materia de 3,400 pesos, dividido en 4 parcialidades de 850 cada uno. Alumnos PUPA tienen un 15% de descuento. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy a sus órdenes en la oficina de aquí abajo, en la 1002. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí estoy para poderles apoyar. De igual manera, en la línea de atención vía WhatsApp, donde les he hecho llegar un par de mensajes para que igual ahí me puedan contactar cualquier duda que tengan. Si no pueden asistir a estas clases muestras, con gusto les podemos hacer llegar el link de la grabación para que la puedan evaluar nuevamente, ¿no? Si tuvieran alguna duda o se perdieron alguna. Pero sí va a estar en Zoom, ¿no? Sí, Exacto. Sí, También y nada más les pedimos que nos avisen qué materias quieren a más tardar el martes 21. ¿Para qué? Para poder avisar a los alumnos, a los profesores con tiempo que se van a abrir las clases. Sí. Entonces ya saben, el formato me lo entregan a mí, le toman una foto y me lo mandan por WhatsApp, me lo mandan por correo. De cualquier, lo importante es que me hagan llegar esa información a más tardar el martes 21. Gaby, ya tenías tú, ¿no? Sí, yo ya. ¿Alguien ya tenía el formato? A ver, si quieres, yo reparto porque yo sé quiénes ya tenían, ese quién no tenía. Ok, perfecto. Pues Luz, tengan sus órdenes y que disfruten mucho su clase. Que tengan buen día. Gracias. Llegan las no, todavía no. Hola a todos. ¿Por qué permite que se siente? Hola Pepe, pasa, siéntate. ¿Cómo pasa? Alicia, ¿no? Bueno, Alicia es tuya. Hola, querida. Me quedo que poner el café. Está ya. Listo. Perdón, y No además abras la ventana. no hicimos, Siempre y cuando no abras la ventana. No, yo no. no hicimos lo más importante de todo, que es presentar a nuestra queridísima Ale Arroyo, Claro. que está aquí de regreso con nosotros este semestre. Entonces, ahora sí, y nos pusimos de acuerdo, nos uniformamos para darle la bienvenida. Hasta el peinado. Exacto, todo. Hasta el mapa. hasta el mapa, ahorita van a ver. Bueno, hola a todos. Creo que casi todos nos conocemos. Bueno, vamos a este curso. Quise darles que es arte antiguo, porque a veces estamos platicando de cosas que sucedieron en Roma, en Grecia, y no las ubicábamos. Entonces, vamos a irnos a los inicios del arte para ya tener todos estos conceptos ya bien a la mano.
¿A qué se refiere arte antiguo? Arte antiguo no se refiere a viejo, es diferente viejo que antiguo, ¿no? Algo viejo es algo que se ha deteriorado y arte antiguo se refiere a ese periodo de la historia de la antigüedad. ¿Se acuerdan cuando vimos la línea de tiempo? Nosotros somos antiguos. Exactamente, es algo clásico. No viejos. Algo clásico, exacto. Bueno, no todo el arte antiguo es clásico, ¿no? Pero ahorita vamos a ver la diferencia. Yo soy. La siguiente clase, bueno, cuando empecemos el curso, vamos a ver otra vez la línea de tiempo que hemos visto cada curso para que recordemos. Pero, antigüedad, ¿a qué se refiere? Si recuerdan. ¿Qué periodo es la antigüedad? ¿Se acuerda alguien? De la Edad Media para acá. De la Edad Media Atrás, perdón. Sí, sí. Entonces, Que tenemos la razón. antigüedad y antes tenemos la prehistoria y después tenemos la Edad Media. Antigüedad entra todo lo de Sócrates. Exactamente. En la antigüedad estamos considerando del 4500 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Todo este periodo es la antigüedad. Desde que empieza la escritura hasta ¿cuándo? Caída del Imperio Romano. Caída del Imperio Romano. De Occidente. Este periodo es la antigüedad y esto es lo que vamos a ver, el arte de ese periodo, que es el arte antiguo. ¿Y que entra aquí? ¿Cuál es la primera civilización que escribe? La de los sumerios, ¿no? Los fenicios. Mesopotamia, los sumerios. Egipto, Grecia y Roma. Egipto es la siguiente en escribir. Grecia y Roma. Ok, entonces, sí, sí. ¿La cultura china dónde entraría? La cultura china no entra en nuestras divisiones de tiempo occidentales. Ok. China, Japón, Corea, todas estas, India, entran en unos periodos de tiempo diferentes a los occidentales. Ellos no tuvieron Edad Media y, por ejemplo, cuando nosotros estamos en pleno siglo XIX en el arte occidental, en Oriente siguen las dinastías de los imperios japoneses, chinos, coreanos, ¿no? Entonces sí es muy diferente la forma de contar el tiempo en nuestros periodos occidentales, ¿ok? Pero ya existen muchas de estas civilizaciones a la par de algunas de estas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algo de... ¿Dónde dejé? Vamos a empezar por esas civilizaciones. Esto es el arte antiguo. El curso pasado fue como de El curso pasado fue acá. ¿Sí? Entonces, Vamos de regreso. Nos regresamos. Nos regresamos. Bueno, ¿por qué di arte medieval? Porque me gusta mucho el arte medieval, pero vamos a ver, ahora sí, lo primero. No vamos a ver prehistoria, por ejemplo, que también hay arte en la prehistoria. Me la voy a brincar. Pero, o sea, el tercer curso. ¿será el tercer curso la prehistoria? No. Vamos a empezar con los neandertales. Ese nos lo vamos a brincar un poquito. Sí es relevante, pero no hay tanto dentro del arte de la prehistoria, ¿no? Y además no hay nada escrito que nos diga por qué se hacían las cosas. Entonces sí sabemos qué materiales usaban, podremos intuir para qué lo hacían, muchas teorías, pero no hay nada oficial. Entonces empezamos mejor con la antigüedad, ¿no? Bueno, aquí les puse unos mapas. La primera civilización que escribe, como dijeron, son los sumerios. Entraría dentro de lo que es Mesopotamia, que es esta región. Si se fijan, aquí es África, aquí es Asia. Mesopotamia va a ocupar esta región, que es actualmente Irak.
Irán es lo que fue el imperio persa, que va a ser posterior a Mesopotamia. Y Egipto, que queda en esta región, ¿no? Entonces son las dos primeras civilizaciones que vamos a ver y ocupan esta parte del mundo. Después tenemos Grecia. Grecia va a ser una civilización que va a ir prosperando y va a ocupar toda esta región del mar Egeo, del mar Mediterráneo. Entonces todas estas costas y las islas va a ser lo que fue Grecia. Y finalmente Roma, que va a ser la que va a absorber todo lo que existía en ese momento. Va a empezar en esta región, pero después va a ir abarcando todas las demás civilizaciones, ¿no? Entonces Roma llegó a ocupar lo que fue Egipto, lo que fue Mesopotamia, lo que fue Grecia, y Roma se convirtió en todo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo toda esta evolución del arte y vamos a ir poco a poco. Ahora, vamos a ver estas cuatro. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, Mesopotamia, ¿qué les dice Mesopotamia? ¿Qué recuerdan de Mesopotamia? De sus clases entre los ríos Tigris y Éufrates. Su nombre significa entre ríos, entre ríos, ¿no? Mesopotamia, tierra entre ríos, entre el río Tigris y el Éufrates. Ok, la cultura de Mesopotamia abarca del 4000 al 539. O sea, son 3500 años de historia de Mesopotamia. Entonces, cuando yo hablo del arte de Mesopotamia, no es siempre el mismo, porque son 4000 años. Es como si yo dijera que el arte de México es lo mismo de los olmecas a lo que se hace ahorita, ¿no? Entonces, va a ir modificándose. Son varios periodos en la historia de Mesopotamia. El primer periodo, que es cuando se empieza a escribir, es el sumerio. Perdón, Meso dijiste entre los ríos, ¿y Mesopotamia? Tierra entre ríos. Tierra, Meso es medio. Okay. Y ya Mesopotamia entre. Gracias, perdón. Tierra entre ríos. Escultura cuneiforme. Es la escritura cuneiforme, la que surge en el periodo sumerio. Al principio se llama glifos sumerios, y esos glifos van a ir evolucionando a escritura. Después lo vamos a ver cuando veamos Mesopotamia. Pero entonces vean, son 4 periodos muy diversos, no son lo mismo, porque la cultura de Mesopotamia también fue variando de territorio. No siempre el poder estuvo en la misma ciudad, siempre fue variando de ciudades. Entonces, dependiendo los materiales que tenían en la región en donde estaba el poder, era lo que producían. Y además, también dependiendo la intención de los líderes. Cuando tenemos el periodo sumerio, es un pueblo agrícola que tiene muchos dioses relacionados con los astros, y su arte va enfocado a los dioses, a la agricultura. Pero, por ejemplo, cuando tenemos el periodo asirio, los reyes son guerreros y es un arte que va enfocado a la guerra, a demostrar el poder del rey, y además está en el norte de Mesopotamia, donde hay otros materiales diferentes. Entonces vamos a ver la evolución del arte de Mesopotamia de acuerdo a sus diferentes periodos. No siempre va a ser el mismo, ¿no? Ahí tenemos una imagen de lo que es la escritura cuneiforme, de cómo fue evolucionando. De los glifos, ¿se acuerdan alguna vez en algún curso hablamos de qué era un glifo? ¿O no? Es un símbolo. Es un símbolo que significa algo, ¿no? Como esto. Es un corazón que simboliza amor, o que puede simbolizar Que le dimos esa connotación. Le dimos esa connotación, pero si todos lo vemos, para todos simboliza algo similar, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos son glifos sumerios. Así empieza la escritura sumeria. Aquí, por ejemplo, todos vemos qué es esto. Un toro, ¿no? Es un dibujo de un toro, simboliza toro. Y el toro, además, simboliza fuerza, simboliza poder. Y entonces, bueno, ¿es toro o es fuerte o es poder, ¿no? Pero esto va a ir evolucionando poco a poco con el tiempo y se va a convertir en esto. Esto es toro en la escritura cuneiforme. O sea, fue evolucionando poco a poco, y lo vamos a ver por qué. Porque pues no es tan fácil estar dibujando a poner rayitas.
exacto. Después vamos a ver por qué se llama cuneiforme, cómo evolucionó. Lo que nos estás hablando así en general, lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver, Entonces, claro. ahorita- No es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver en el curso. Ok. Bueno, algo importante de Mesopotamia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Los dioses es lo primero. Siempre en todas las civilizaciones va a haber dioses. Siempre, cuando ya hablamos de una civilización, estamos hablando de una estructura social, económica, religiosa de un pueblo. Y de lo primero que existe siempre, pues es una divinidad. Porque las personas, al tener conciencia, sabemos que mañana va a venir, que va a haber un mañana. Un animal no sabe que hay un mañana, o que va a morir, no es consciente de que va a morir. El hombre empieza a ser consciente de esas cosas y entonces necesita tener algo más allá en qué creer o en qué detenerse, ¿no? Y entonces, en Mesopotamia vamos a ver que también tienen dioses y los primeros templos que vamos a ver se llaman sigurat. Estos eran los templos en Mesopotamia, se llaman sigurat y tienen esa configuración como si fuera, ¿qué parece? Como pirámides, ¿no? Como pirámides, ¿no? Estos, como dices, son como las nuestras en América. No se puede entrar, no tienen pasajes, no tienen nada adentro. Simplemente es un basamento y arriba había un templo. Y solamente subía el sacerdote, hacía las ceremonias en el templo y bajaba. Entonces es más parecido a las que tenemos en América que a las de Egipto, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros vemos además la forma, son similares en muchas culturas. Son similares. ¿Por qué tienen esa similitud? ¿Por qué se imaginan que pueden tener esa similitud? Porque No sabían hacer Considera- espacios vacíos. No, se sí sabían. consideraban que entre más alto era más cerca del cielo y allá se ha creído que está el Dios. Exactamente. A ver, ¿cuáles son en todas las culturas primitivas que son de origen agrícolas? ¿Quién es la mayor deidad? El sol. El sol, La luna. el sol, la luna, El las agua, estrellas, todos el los agua, elementos. la tierra, los elementos, pero principalmente el sol. ¿Por qué el sol? Por la vida. Da vida. ¿Por qué da vida? Por la luz. La luz, calor, energía, calor. Energía. Pero además El cambio de estaciones. da cambio de estaciones y además es algo que nos da la idea de el transcurso del tiempo, los ciclos. O sea, el sol es algo que siempre tienen fijo. Sale, entra y recorre el cielo, ¿no? Además no está siempre en un punto, va recorriendo el cielo, es algo vivo. Entonces, en la mayoría de las culturas el sol era lo más importante y en la mayoría de las culturas vamos a ver templos que buscan ir hacia arriba. La gente buscaba imitar las montañas para estar lo más cerca de los astros. Pero además las montañas, que no les voy a decir por qué, porque lo vamos a ir viendo cuando vamos a Mesopotamia, las montañas también tienen un simbolismo muy importante con referencia a la tierra. O sea, siguen siendo tierra. La tierra realmente es la que nos da la vida. De ahí crecen las plantas, ¿no? De ahí comemos de la tierra. Entonces va a tener muchos simbolismos que vamos a ir viendo también cuando veamos. Esto era todo de tierra. Los sigurats eran bloques de tierra que iban acomodando hasta formar esa gran montaña. Entonces, si yo construyo algo así de tierra, ¿qué pasa cuando llueve? Se deslava, pero bueno, no necesariamente se tiene que deslavar porque yo puedo darle un recubrimiento de piedra. Pierde la forma. ¿Por qué pierde la forma? ¿Por qué qué? ¿Por qué perdería la La forma? humedad. Porque Humedad, ¿qué pasa con la humedad y la tierra? reblandece. Se reblandece, pero si yo le pongo un recubrimiento, no, aunque se reblandece, Lo detiene. se compacta, bueno, no, se aprieta. Sí, ahí va, por ahí va, se aprieta. Cuando la tierra absorbe agua, se hincha. Y cuando la pierde, y eso es lo que daña las estructuras, el absorber y rechazar el agua. Entonces
se hincha y pierde agua y se hincha. Y entonces lo que hacían era poner estos huecos para que cuando lloviera hubiera ventilación y esa agua estuviera perdiéndose y no lo absorbiera todo el templo y a la hora de que se secara, se cayera, ¿no? Entonces era un sistema de ventilación-drenaje de la estructura completa que era el zigurate. Ahora, esta es la primera etapa de Mesopotamia y construyen con barro. ¿En dónde está Mesopotamia actualmente? ¿Qué región? Irak. ¿Y cómo es el entorno en Irak? Seco. Bueno, de tierra, arena, de barro. Tierra. Sí. No hay bosques. No. Bueno, sí puede haber, pero es algo desértico, ¿no? Entonces el material predominante que van a utilizar para la construcción en Mesopotamia es barro, el barro, ¿no? En todas sus presentaciones. Pero ¿cómo podemos usar el barro? En vasijas, Pero para construcción, por ejemplo, ladrillo, sin mascarillas. El ladrillo, ¿qué es un ladrillo? Barro cocido. El barro cocido. ¿Y los muros de Tepetate? ¿Han visto? Sí. ¿Cómo es? Barro con paja. Barro con paja, no va cocido. El adobe. Entonces se puede utilizar sin cocer, o se puede utilizar cocido, o se puede utilizar vidriado. O sea, encima le ponen una capa de un material que al hornear lo recubre, como los muros de la Ibero, que es un material vidriado, ¿no? Entonces, el arte de Mesopotamia se especializó con el trabajo del barro, porque era lo que tenían a su alcance. Y trabajaron el barro de forma espectacular. Y ellos inventaron el horno de 2 cámaras. O sea, desde la prehistoria se horneaban las piezas de barro, pero se metían en un hoyo. Se ponía paja, se ponía fuego, se tapaba y ahí se horneaban las vasijas. En Mesopotamia, pues no querían vasijas quemadas por todos lados. Entonces inventaron el horno de 2 cámaras en el que en una cámara ponían el fuego y en otra las piezas para que no se quemaran y no quedaran negras, ¿no? Y también inventaron el torno, el que usan los alfareros, que gira, también es invento de Mesopotamia, porque son pues los que tenían el trabajo del barro, era lo que tenían a su alrededor, ¿no? Bueno, tenemos imágenes en escultura de este tipo que también son del primer periodo de Mesopotamia. Observen la imagen. Si ustedes ven a ese personaje, ¿qué les dice? ¿Qué actitud tiene o qué piensan cuando ven a ese personaje? Cobrador de impuestos. ¿Por qué? Es de poder. Debe ser un faraón, un rey. Los pies no los tiene al suelo. Los pies no están al suelo, están levantados. Es espiritual. Está sí, como que es sacerdote. Como que es sacerdote. Los ojos muy abiertos. Los ojos son importantes, los ojos, ya vieron, se parecen como a los ojos de Egipto. Son muy importantes los ojos. Los ojos en estas civilizaciones simbolizan esa unión del exterior con el interior. O sea, el ojo es lo que conecta mi interior con el exterior. Entonces siempre van a ser muy importantes los ojos en el arte de Mesopotamia y de Egipto. ¿Quién más observan? ¿Cómo se ve esa persona? Así, ¿qué nos da a entender una persona así? Pues como que está por adoración, haciendo adoración. Está haciendo adoración. Pero está sentada. Está como atento, como en escucha. En escucha, En meditación, ¿no? obediente. ¿Ya vieron? Sumiso. Es una persona sumisa, obediente. No es una imagen que nos dé esa sensación de poder. No. Es una imagen que nos da esa sensación de obediencia y sumisión. Es el primer periodo de Sumeria, del arte sumerio, en el que las imágenes de los reyes y de los sacerdotes van a tener esa actitud, porque lo más importante son los dioses, los que controlan son los dioses, y los humanos son obedientes y son sumisos ante esos dioses, ¿no? Bueno, aquí tenemos más imágenes. Vean, por ejemplo, las características del arte de Mesopotamia. Ven esos perfiles. Van a ser característicos con, sí, viene como tipo griego, la nariz muy recta, muy afilada,
y casi siempre de perfil, y vean también el ojo muy llamativo, ¿no? Y sin cabello en la cabeza, que nos da esa idea de que son sacerdotes o son servidores de los dioses. Simboliza pureza. Entonces, al quitarse el pelo de la cabeza, daban esa, no idea, sino era el símbolo de la pureza y obediencia a los Lo que dioses. tienen son palabras, bueno, los... Sí, esto que vemos acá es escritura. Todos estos símbolos que vemos ahí es escritura, que nos va narrando esa festividad. ¿Es una fiesta? ¿Estás bien? Wow. Aquí vemos otra imagen. Este es un rey. A diferencia del anterior, no se le ve la cabeza expuesta, sino que trae una corona. Pero de igual forma, aunque es un rey, también tiene la misma postura. La sumisión. ¿No? La sumisión. Ahora, este rey Gudea es muy interesante porque es un rey en el que en sus estatuillas se narra la historia de una gran inundación que ocurrió en Mesopotamia y que destruyó las ciudades, y este rey salvó a su pueblo de esa gran inundación. ¿A qué les recuerda esa gran inundación? Al diluvio, ¿no? Entonces vamos a empezar en estas civilizaciones antiguas a encontrar muchas, bueno, principalmente en Mesopotamia y Egipto, muchas historias que van teniendo relación también con historias del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los pueblos en ese momento están moviéndose en la misma región del mundo y son pueblos que tienen un cierto contacto. Entonces las mismas historias van a ir teniendo relación unas con otras, ¿no? ¿Es de barro? No, es de piedra. Es de piedra, granito. Bueno, también van a enterrar a sus difuntos en Mesopotamia, así como en Egipto, nada más que aquí las primeras tumbas que se dan o que se han encontrado, las más antiguas, tienen mucha gente muerta en las tumbas. Entonces ahí mataban a la gente adentro de la tumba para que acompañara al rey o a la reina en su caminar, en su vida al más allá, ¿no? Pero bueno, vemos joyas, juguetes, instrumentos musicales, también se les enterraba con un ajuar, con objetos que vamos a ir viendo también en la clase. Bueno, algunos ejemplos de cerámica, van a tener muchas formas de la cerámica y además va a ser una cerámica muy detallada y van a llegar a alcanzar un trabajo de cerámica muy delicado. Bueno, un siguiente periodo de Mesopotamia es el Código de Hammurabi. Es cuando ya estamos en el periodo paleobabilónico, ya no es periodo sumerio. Entonces va a ir avanzando la civilización mesopotámica y va a aparecer ese código que son leyes para vivir en comunidad, para vivir en ciudad. Eso es importante, el término ciudad, porque allá había muchas ciudades en el mundo en ese momento, bueno, no muchas, unas 5 o 6 ciudades importantes en ese momento, pero la única que escribía era Mesopotamia, la civilización de Mesopotamia. Entonces, bueno, va a empezar a ir más adelante cada vez por esto de la escritura, ¿no? Y de todas estas leyes que ya van rigiendo la vida. Después vamos a platicar también un poco del Código de Hammurabi cuando estemos en el curso. Estas imágenes que seguramente han visto muchas veces, que son características del arte de Mesopotamia, que son los lamazú. Lamazú se llama así ese tipo de escultura en la que vemos un toro con alas y la cabeza del rey. Es el rostro del rey con su corona y representado como un toro. ¿Sigue el mismo periodo babilónico? Sí, sería en el periodo babilónico y esta misma representación se va a utilizar también en el asirio. ¿Por qué un toro? ¿Por qué? Por la fuerza. Entonces un rey tenía que ser alguien fuerte. Ya no vemos un rey sumiso como el rey Gudea del arte sumerio. Vemos un rey poderoso porque va como un toro y además lleva alas
Después vamos a ver qué simbolizan también las alas. Las alas, si nosotros vemos los principales escudos nobiliarios, ¿qué animales vemos en los escudos nobiliarios? Leones, águilas, ¿qué más? Toros, dragones, ¿no? Serpientes. Vamos a ver muchos de estos animales en los escudos nobiliarios y vamos a ver muchos de estos animales en el arte antiguo, porque son los animales más poderosos. Y entonces el hombre se relaciona simbólicamente con esos animales para hacer ver en sus imágenes el poder que tiene. Y lo vamos a platicar más a detalle por qué esos animales y por qué en Mesopotamia. La barba china. La barba china es característico de las representaciones en Mesopotamia. Los hombres van a representarse, la sabiduría se representa con las barbas. Entonces, cuando vemos hombres con barba, representa que son sabios, que tienen una cierta sabiduría, ¿no? Bueno, aquí esta es otra representación, es un sacerdote en Mesopotamia. Vean, por ejemplo, cómo va a ir evolucionando. Vean el trabajo de los músculos. Sí, claro. Vean, es muy geométrico, pero es muy detallado. Entonces, vean las proporciones, vean el trabajo de los brazos. Exacto. Y está representando un sacerdote con no es un águila, es un buitre. Es un buitre. En Mesopotamia van a utilizar más el buitre que el águila. Y se los voy a decir por qué. No, no es porque hubiera más buitres, sino porque ¿cuál es el alimento básico en el desierto? Dátiles. El dátil. ¿El dátil en qué se da? En palmera. ¿Y cómo se polinizan las palmeras? Con los buitres. No son abejitas, son buitres. Las alas de los buitres son las que polinizan las palmeras. Y entonces los sacerdotes van representados como buitres, que es el animal que simboliza la fertilidad, y lleva aquí una semilla y va a ir polinizando las flores. ¿Ya vieron? Es el sacerdote y va polinizando todas esas flores. Entonces es el buitre, en este caso, no águila. O sea, no quiere simbolizar aquí fuerza o poder, quiere simbolizar fertilidad. Por eso es un buitre. En muchas de sus obras tienen bolsita. Los sacerdotes llevan bolsas de semillas. Los sacerdotes en muchas culturas van representados con bolsita porque es el símbolo de que llevan semillas, llevan la fertilidad. En el arte prehispánico también los sacerdotes llevan bolsitas. En muchas, ¿no? Entonces sí es el símbolo de la fertilidad, llevan las semillas. Bueno, vean este es del periodo asirio. ¿Qué les dice esa imagen? Vean, por ejemplo, esto. La casa de leones, es una cacería de leones. Pero vean las imágenes. Poderío. ¿Poderío de quién? Del hombre. Del hombre. Sobre la bestia, sobre el animal más poderoso del desierto. Y es una representación que es toda una habitación de un palacio llena de más de 400 figuras de leones muriendo. O sea, imagínense el rey al entrar en esa habitación y ver todos esos leones muertos, lo que sentía. O sea, él se sentía el ser más poderoso del universo. Pero además vean lo artístico de la obra. O sea, vean, no solamente estamos viendo una imagen muy detallada de un león. O sea, vemos los músculos del león aquí, ¿no? Por ejemplo, vean el sufrimiento del león. De la leona, ¿no? Entonces, ya no solo estamos viendo imágenes que nos representan algo visual. Están tratando también ya de transmitirnos un sentimiento específico y lo logran, ¿no? Estamos viendo el sentimiento de un animal ahí representado, ¿no? Entonces, fíjense cómo, aunque estamos hablando de miles de años antes de Cristo, también ya va a haber este tipo de obras en el que se representa sentimiento. No lo vamos a volver a ver, ¿eh? O sea,
Mesopotamia, nos brincamos Egipto, no vamos a ver ese sentimiento, Grecia no vamos a ver ese sentimiento, y Roma no vamos a ver eso. Entonces, es una cultura que a mí me gusta mucho porque, aunque está en un periodo, este periodo asirio de guerra, lo que trata de hacernos es sentir el poder de ese faraón, pero a través del sentimiento, no de símbolos como el toro, el águila, sino que sientas tanto poder que tiene que te puede hacer sufrir así, ¿no? Y va a ser un periodo, el asirio, en el que estos reyes de Mesopotamia llegaron a controlar muchos territorios, incluso el norte de Egipto, y eran tan crueles que podían llegar a matar a cientos de personas y colgar sus cuerpos en los muros para que la gente viera y les tuviera mucho terror, ¿no? Entonces, era ese, no es el tratar de un sentimiento bello, sino de un sentimiento que te dé miedo, ¿no? Ahora, Templo de Nabucodonosor. sí, el palacio de Nabucodonosor. Este es una reproducción de la puerta del palacio de Nabucodonosor en Berlín. Y fíjense cómo evoluciona la arquitectura. Todo esto que vemos acá es barro vidriado. Son bloques, son tabiques, pero en una de sus caras vidriaban y le daban color. Entonces, además de que ya tenía color la arquitectura natural, no era pintura encima, sino que era un color ya del propio material, brillaba. Entonces era sentir esa riqueza y ese poder de esa persona que vivía dentro de ese palacio. Y además con simbolismos. Aquí, por ejemplo, tenemos varios relieves. Este es uno de los dioses de este periodo. Aquí ya los dioses no son los astros. Aquí ya hay otro tipo de dioses. Este es Marduk. Marduk era el dios más poderoso de este periodo de Mesopotamia. Tiene garras. Tiene garras De pájaro. de pájaro, de águila. Tiene Patas de toro. de león. De león. Ajá. Cuerno. Como Esto. cuerno, ¿no? La cola de víbora. Cola de víbora, escamas, Pescado. lengua bífida. Sí. Serpiente. No. Entonces tiene mezcla de serpiente, león y águila. Y estos tres animales son los animales más poderosos que hay, ¿no? El león es el animal más poderoso del desierto, el animal más poderoso sobre la tierra. Luego, el águila, simbolizando aquí las patas, es el animal más poderoso en el cielo. Y la serpiente, debajo de la tierra. Entonces, Marduk era el más poderoso sobre la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, ¿no? Entonces, en el mismo símbolo, en el mismo animal, te da la fuerza de todo, ¿no? Abajo, encima y en el cielo, ¿no? Entonces, era mucho este juego de los simbolismos. Bueno, también de Mesopotamia son los jardines colgantes de Babilonia, que después vamos a ver qué narrativas hay sobre los jardines colgantes de Babilonia, que fueron considerados por los griegos una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y luego vamos a Egipto, ¿no? Egipto va a ir del 3300 al 30 antes de Cristo. Entonces también son 3000 años de historia de Egipto. A la fecha se cree que solamente conocemos el 20% de los objetos del arte egipcio, porque son 3000 años de historia y mucho de eso sigue enterrado, ¿no? Tenemos varios periodos en la historia de Egipto, pero los más representativos o los más importantes serían Imperio Antiguo, Imperio Medio, y aquí era Nuevo, aquí me equivoqué. Antiguo, Medio y Nuevo. Son los 3 periodos del arte egipcio, con varios periodos intermedios, que son periodos en los que no había una fuerza real del faraón. En estos 3 periodos, el faraón gobernaba todo el territorio egipcio. El territorio egipcio es muy extenso y se divide en 2, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Cuando hablamos de estos 3 periodos, el faraón gobernaba ambos. Pero cuando pierde fuerza alguna dinastía, entonces hablamos de los periodos intermedios, cuando no
gobierna todo el territorio egipcio, o cuando hay una familia de faraones que no son de la misma línea de faraones egipcios, sino que vienen de otras culturas. ¿No? Entonces, vamos a ver. ¿Sí se llama ahí Imperio Antiguo? No, aquí es nuevo, perdón. Antiguo, medio y nuevo. Aquí me equivoqué. Es nuevo. Egipto estuvo gobernado no nada al inicio, no por egipcios, ¿verdad? Sí, al inicio eran egipcios. A ver, ¿se acuerdan cuando hablamos la clase pasada que hay 5 culturas originarias en el mundo? Sí. Que no copian a nadie, se crean a sí mismas, y son Mesopotamia, Azteca. Egipto, Mesoamérica, India y China. Sí. Entonces, Mesopotamia y Egipto se crean a sí mismos, no copian, ni los egipcios le copian a los de Mesopotamia, ni los de Mesopotamia a Egipto. Después de ya haberse creado, sí van a tener influencia, o sea, sí van a conocerse, y sí de repente vamos a ver pintura griega en templos egipcios o elementos, esfinges egipcias en el arte griego, ¿no? Entonces sí vamos a ver ciertas influencias, pero su origen, sí, origen es egipcio y el de Mesopotamia es de Mesopotamia. O sea, su origen es de cada una de ellas, no copia a nadie. Si yo les hablo de Egipto, ¿qué me dicen de Egipto? ¿Qué conocen? Las pirámides. Pirámides, Río Nilo. el río Nilo, el Valle de los Reyes, Cleopatra, ok, Las bueno, momias. las momias, A la biblioteca. la Biblioteca de Alejandría, muy bien. Bueno, Venenos. me mencionan a Tutankamón como faraón y a Cleopatra. Son de los menos relevantes de la historia de Egipto. Hay faraones mucho más relevantes. Después vamos a ver por qué son tan importantes Tutankamón y Cleopatra para nosotros, para la historia de Egipto. Nada, ¿no? Fueron irrelevantes. Akenatón, no y sí. O sea, sí fue muy relevante en la historia de Egipto como un punto diferente, pero duró tan poquito que para la historia de Egipto, Ramsés III, creo, ¿no? Todos eran segundo, todos eran Ramseses. Kefren y Miserino. ellos también son relevantes porque hacen las 3 grandes pirámides que fueron consideradas también maravillas del mundo antiguo. Pero después vamos a ir viendo algunos personajes también de Egipto. Bueno, algo importante de Egipto, sus dioses. En Egipto, su mitología es diferente a la de Mesopotamia. Ellos tienen una historia de sus dioses, y esos dioses son personas que tienen diferentes cualidades, pero no son como tal personas, son dioses, pero su fisonomía es de una persona, pero también mezclado con algún animal característico que tiene ciertas cualidades. Entonces, a los dioses egipcios los podemos ver así representados, con personas con algún tipo de atributo especial que nos haga identificar cuál es, o como algún animal. O sea, por ejemplo, la diosa Hathor, que es una diosa, ¿dónde está? Aquí, que lleva un disco solar en la corona, es la diosa de la fertilidad, pero sí la vamos a ver también como un buey, porque el buey también simboliza fertilidad. Entonces la diosa Hathor podía estar así representada, o podía estar en los templos representado como un buey con el mismo disco solar en la cabeza, no cualquier buey, ¿no? Entonces así vamos a ver, los dioses pueden estar representados de diferentes formas. Ahora, los animales en Egipto eran muy importantes porque los egipcios creían que los dioses podían utilizar a su animal característico para engañarnos. Entonces el dios podía ser el halcón que viene volando hacia mí, podía ser el dios Horus, y yo no lo sabía. Entonces no podían matar a los animales así tan fácil, porque podía ser ese dios en ese animal, ¿no? Entonces tenían un cierto culto por los animales, por muchos de los animales que representaban los diferentes dioses. ¿Y por qué era tan famoso Osiris? Osiris y Horus son los más populares, ¿no? Osiris e Isis son los padres de diferentes dioses. Son como los que dan origen a varios de los dioses, a Set, a Horus, a
Bueno, no. Set, Isis y Osiris son hermanos. Es toda una historia mitológica y dependiendo de la historia de Egipto van a ser los dioses principales. O sea, Isis y Osiris no van a ser los dioses principales siempre en toda la historia de Egipto. Entonces también vamos a ir viendo esta mitología egipcia va a ir cambiando. A veces el dios, bueno, no a veces, va a haber 3 temporadas o 3 periodos en el que vamos a tener a un dios principal. En el siguiente periodo el dios principal es otro y en el siguiente periodo es otro. Y por eso su arte y su arquitectura también van a ser diferentes, porque también cambia el dios principal. Pero tienen todo este segmento de dioses de los cuales pueden tomar pueden tomar mano, ¿no? De cuáles convenga. Pero sí los más fuertes son Isis y Osiris, que serían Isis, la madre, y Osiris es el padre que fue matado por su hermano Set, que fue descuartizado. Isis lo reconstruye. La azteca, ¿no? Sí, Isis lo reconstruye y lo une formando la primera momia y él se convierte en el dios del inframundo, en el dios de los muertos. Entonces vamos a ver a Osiris representado como el dios de los muertos. Entonces hay muchísimos. Ahora, tenemos en Egipto algo muy importante, es esta idea de la vida después de la muerte. No hay una muerte como tal, sino un paso a la otra vida. Entonces es muy importante en la cultura egipcia porque sus pirámides son esos monumentos en donde descansa un cuerpo en su otra vida. Y es tan importante porque para ellos esa otra vida era eterna. Era igual, salud, era igual que esta, pero eterna, o sea, era más importante. Entonces, ¿cómo hacer que una persona llegara bien a su otra vida? Entonces fueron evolucionando poco a poco para llegar a lo que conocemos como la momificación. Pero de inicio, los primeros enterramientos que vamos a ver en Egipto son así. En posición fetal, igual que los que vemos en la prehistoria. No vimos prehistoria, pero así también estaban en la prehistoria. ¿Por qué en esa posición? El regreso al Así naces. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que nazcas a tu otra vida. Por eso van en posición fetal. Por eso están en posición fetal y por eso están en la tierra. Porque la tierra es la que genera vida. Si tú regresas, si pones una semilla en la tierra, de ahí va a nacer un árbol. Pues entonces los cuerpos van a la tierra porque de ahí va a nacer la vida, ¿no? Y en posición fetal. Y entonces, bueno, fueron evolucionando y se dan cuenta ellos mismos que la arena de Egipto conserva los cuerpos. Y entonces van poco a poco haciendo todos sus experimentos hasta extraer las sales de esa arena y empezar con los procesos de momificación. Y entonces ellos van a empezar a desarrollar la momificación poco a poco hasta que se vuelven expertos en momificación y esos cuerpos se conservan para que lleguen bien a su otra vida. La cabeza que tiene es el médico. Es Anubis. Anubis, el dios que les ayuda con ese camino o ese paso a la otra vida. Igual es un chacal. Los perros esos. Y es como un perro, como también aquí en la cultura prehispánica, también los perros que acompañan, ¿no? Bueno, era todo un proceso, la momificación, toda una serie de rituales y sacaban todo del cuerpo, sacaban todos los órganos, solamente dejaban dentro del cuerpo el corazón. Sacaban todo, porque ellos pensaban que en el corazón residía todo el pensamiento y todas las emociones. Entonces solo dejaban dentro del cuerpo el corazón, todo lo demás lo sacaban y también lo conservaban. Y entonces ponían junto al cuerpo una caja con los vasos cánopos. Los vasos cánopos son estas vasijas que vemos ahí, cada una con un dios protector y dentro de ese vaso conservados los órganos. Entonces ahí estaba el hígado, los riñones, todos los órganos iban en los vasos cánopos que estaban junto al sarcófago del muerto, ¿no? Hay muchas cuestiones simbólicas y muchas cuestiones religiosas. Ellos creían que había un Ka y un Ba en cada persona. Cuando alguien moría, el Ba volaba al cielo
pero el Ka se quedaba en él. Y el Ka era el que lo iba a guiar a su otra vida y era la que se iba a quedar con él. Y ese Ka tenía la misma forma que él. Por eso cuando vemos los sarcófagos siempre tienen el rostro del faraón, porque era para que el Ka lo reconociera y lo guiara, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones simbólicas. Interesante. Sí. Ya lo de adentro le ponían algún tratamiento para... Sí, todo iba con pero sal, ¿Lo rellenaba con algo? no lo rellenaban. Sacaban el cerebro. Sacaban todo, sí, sacaban el cerebro por la nariz y todo lo llenaban de sales y aceites y lo vendaban con vendas de lino y además en todos los vendajes iban poniendo amuletos para que esos amuletos protegieran ese cuerpo, ¿no? Entonces todo iba protegido con amuletos y con leyendas y con oraciones para que ese cuerpo llegara a su otra vida. Era importantísimo que llegara ese cuerpo a la otra vida, ¿no? ¿Y cuándo el gato se vuelve? ¿El gato? Ajá. El gato es una deidad, pero solamente es de un periodo muy pequeño. No es tan relevante en la cultura egipcia. Para nosotros sí, porque tenemos muchas piezas que han llegado a nuestros días, pero no era tan relevante el gato. No. Oye, el perro ayuda a cruzar el Chacal. el chacal del Nilo, ¿verdad? Sí, bueno, no cruzaba el Nilo. De hecho, los enterraban de ese lado del Nilo, que era donde nacía el sol. De si nosotros vamos a Egipto, de un lado del Nilo están los templos, del otro lado del Nilo están las tumbas. ¿Por qué? Porque es el lado donde se nace y oculta el sol. Eso lo vamos a ver cuando vemos Egipto, pero el Nilo es una división norte-sur y el sol se mueve este-oeste. Entonces el Nilo es el eje del sol. El Nilo es el que les da esa estabilidad a los ciclos del sol. Entonces, simbólicamente tiene muchísimas referencias el arte egipcio, ¿no? Ahora, si yo les pongo esta imagen y le digo a un niño dónde es, el niño me va a decir es Egipto, ¿no? Todo el mundo reconoce el arte egipcio. ¿Por qué? Porque por 4000 años siempre fue igual. No varió. Siempre va a ser con estas mismas características. Sí va a variar la forma en que van vestidos, sí puede variar un poquito los colores, pero esa forma de representación durante 3000 años, 3500 años, siempre va a ser la misma, porque tiene que ver con algo religioso. Y vamos a ver esas características cuando veamos el arte egipcio. No, vea. La escultura también tiene ciertas características específicas, es muy geométrica, y siempre hay retratos. Algo importante del arte egipcio es que tenemos muchas representaciones que nos dicen cómo hacían las cosas. Podemos ver esas representaciones. Aquí, por ejemplo, vemos una representación de una escultura que está siendo transportada por 170 y tantos hombres en un trineo a través del desierto y la van a subir a una barca y la transportan, o sea, todo lo vemos narrado y podemos saber sus técnicas constructivas. Oye, ¿qué imágenes tan grandes? ¿Cuáles? ¿Esta o esta? Aquí en la pintura. O sea, estaban físicamente, eran muy grandes. Sí, porque generalmente lo hacían en templos y este arte era arte religioso y era para que el pueblo viera el poder que tenía ese faraón. Ahora, ¿quién era el faraón? Era Dios. Era Dios, no era un rey cualquiera como en otras civilizaciones, era un rey, pero además era Dios. Entonces no era solamente una persona para los egipcios. Entonces, en el arte egipcio siempre va a estar unida religión y poder civil. Bueno, vean los colores, por ejemplo, en la pintura, en el arte, la arquitectura egipcia, que son colores clásicos. Después vamos a hablar un poquito del azul egipcio. Exacto. Las tumbas, cómo fueron evolucionando las tumbas. Al principio son de este tipo que se llaman mastabas, y después van evolucionando a pirámides. Y después esas tumbas van a evolucionar y ya no van a ser pirámides y van a ser dentro de las montañas. Entonces vamos a ir viendo por qué evolucionaron. Las pirámides, si nosotros nos fijamos, son 2540 antes de Cristo. O sea, casi a los inicios de la
civilización egipcia. Y si estos faraones no fueron tan poderosos, por ejemplo, como Ramsés II, ¿por qué Ramsés II no tiene una pirámide más alta que estas? Porque se robaban todo. No, no, sí y no, pero no porque el dios es diferente. Aquí el dios es un dios solar. Y esto representa los rayos del sol y lo que quieren es alcanzar al sol. En la siguiente etapa, el dios es un dios de equilibrio y de tierra. Y entonces las tumbas son debajo de la tierra o dentro de las montañas. Entonces, por eso cambia, porque religiosamente su forma de ver la muerte es diferente. O sea, siempre es la misma, es otra vida, pero el dios que gobierna es diferente. Entonces, van a ser formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Pero no por eso son menos impresionantes las tumbas que están excavadas en la roca, ¿no? Ahora, eran muy importantes las tumbas, porque además enterraban ahí al faraón, pero había tumbas menores para personas comunes. Si yo soy de otra cultura en ese momento y veo una pirámide y sé que ahí enterraron un faraón y sé que enterraron todas sus riquezas, pues que quiero pues ir a ver qué hay ahí, a ver qué puedo, ¿no? Entonces siempre estaban muy protegidas, siempre había pasajes, era muy difícil el acceso a las cámaras donde estaba enterrado el faraón, porque pues era obvio que mucha gente querría haber entrado ahí. Desde la época de los egipcios existía una ley que indicaba que aquel que se encontrara saqueando una tumba tendría la peor pena. No una maldición, sino una pena civil grave. ¿Por qué? Porque le estaban impidiendo a ese muerto estar en el más allá. O sea, lo estaban matando en su otra vida. Le estaban robando en su otra vida. Entonces era una falta muy grave dentro del imperio egipcio, ¿no? El asaltar una tumba, pero desde su época ya había saqueos de tumbas. Bueno, templos, vamos a tener muchos templos también en Egipto. Después vamos a ver qué características tienen los templos, Karnak y Luxor. Y vamos a ver algunos personajes característicos que tal vez no les suenen mucho, pero tenemos ahí una mujer, Hatshepsut, que fue faraona. Fíjense, aquí por ejemplo, salud, es una esfinge. Gracias. Los faraones egipcios también se representaban con cuerpo de león, los mesopotámicos toro, aquí león, porque el león es el animal más poderoso del desierto, entonces querían tener esas características. Y fíjense el rostro, no es un rostro de un hombre, No. es el rostro de una mujer. Sí, está muy bien. Hatshepsut fue una mujer faraona. Hubo pocas mujeres faraonas en el imperio egipcio. Solamente hubo 3 en los periodos antes del imperio antiguo y ya después hubo varias en la época helenística, cuando Cleopatra. Pero esas ya no son tan relevantes porque ya no era un imperio que gobernara los 2 territorios, o sea, ya era un imperio menor. Entonces Hatshepsut va a ser una faraona muy importante. Ella en su tumba fue borrada, sus rostros no aparecen en su tumba. Mucho tiempo se creyó que su sucesor la había matado, porque tampoco se había encontrado su cuerpo. Hasta hace apenas como 15 años se encontró su cuerpo y entonces se pudo saber que no había sido asesinada por su hijastro, que fue su sucesor. Y bueno, después contaremos la historia. Oye, los faraones, sus sucesores eran en línea de sangre. No siempre eran en línea de sangre. Generalmente, si yo les estoy diciendo que el faraón es un dios, Sí. ese dios tiene que tener una familia de dioses, ¿no? Viene de algún dios. Sí. Entonces, ese faraón, al tener hijos, esos hijos son dioses. Pero no puede tener hijos con cualquier persona. Tiene que tener hijos con otro dios. Entonces, generalmente eran matrimonios de familia, con tíos, primos, hermanos, etcétera, ¿no? Y entonces va a haber periodos en los que ya
la genética no da para más y ya no hay sucesión. Y entonces hay cambios de familias. Generalmente gente cercana a los faraones o gente cercana a los sacerdotes va a subir al trono y entonces van cambiando las dinastías. Entonces va a ser, no siempre es por familia. A veces hay, como diríamos, golpe de estado y cambia la dinastía y cambia la familia, ¿no? Aquí, por ejemplo, Hatshepsut, que era esa mujer, se mandó a hacer esta tumba, que fue uno de los palacios más bellos, palacios funerarios más bellos del Antiguo Egipto. Todo esto que ven acá, estas terrazas, estaba llena de árboles y plantas, eran varias terrazas, pero nunca fue enterrada ahí, por eso no se sabía qué había pasado con ella. Después ¿Y en contamos dónde le su contaron? historia. No les voy a contar hasta que... También tenemos estos faraones que fueron, bueno, este faraón que fue importante, Akenatón, que de origen se llamaba Amenhotep y se cambió el nombre a Akenatón porque al principio cuando él gobernó, cuando su padre Amenhotep III le da el poder, el papá era Amenhotep III y él es Amenhotep IV. Amenhotep III, el dios era Amón. Y cuando muere le toca el poder a Amenhotep IV. Amenhotep IV de repente dice, no existen estos dioses, solo hay un dios que se llama Atón. Y es el sol. Y no hay más dioses, solo hay un dios. Y entonces se cambia el nombre a Akenatón o adorador de Atón y cambia la ciudad capital a otra ciudad, construye una nueva ciudad capital y hace un nuevo grupo de sacerdotes para este nuevo dios Atón. Entonces, pues obviamente los otros sacerdotes de los otros dioses, pues no estaban muy de acuerdo. Algunos lo siguen, se van con él, forman su nueva ciudad, vive muy feliz con su esposa, que todo el mundo ubica, Nefertiti. Cambia todo radicalmente, cambia el arte, cambia la religión, pero muere y todo regresa a la normalidad. ¿No? Entonces muere. Él tuvo un hijo, no con Nefertiti. Con Nefertiti tuvo hijas, mujeres. Entonces tuvo un hijo hombre que era Tutankamón. Sube al poder cuando muere Akenatón, Tutankamón. Y cuando los sacerdotes deciden que esto ya no puede seguir, todo regresa a la normalidad, le cambian el nombre a Tutankamón. Entonces, de origen, Tutankamón se llamaba Tutankamón. Después del cambio a Tutankamón, regresan el culto a Amón. Y cuando muere Tutankamón, pues lo entierran en una tumba inferior porque era el hijo del dios del faraón hereje. O sea, Akenatón y Tutankamón eran despreciados por los sacerdotes y lo entierran en una tumba muy chafa, pero con sus posesiones. ¿Y por qué es tan famoso ahora? Porque es la única tumba de faraón que ha sido encontrada intacta, ¿no? Y justamente porque no fue enterrado con esa gran ostentosidad como el resto de los faraones, ¿no? Que tenía mucho daño en el cuerpo, ¿no? Era un hombre, bueno, un joven, que no vivió mucho, que cojeaba y que no tuvo hijos. Sí, ya tenía mucha deformidad genética. Es que son muchas generaciones de incestos. Y imagínense todo lo que se encontró en su tumba. Imagínense cómo eran las otras tumbas. O sea, si este era el despreciado, que solo le pusieron lo más básico y elemental, ¿cómo debieron ser las tumbas de los otros grandes faraones, ¿no? Creo que tenía 2000 pares de zapatos que encontraron. No, y es impresionante la cantidad de oro que hay. Ahora, el oro es un material característico del arte egipcio, porque el oro simbolizaba la carne de los dioses. Entonces, siempre que vamos a ver los rostros de los sarcófagos de los faraones van a ser dorados, van a ser de oro puro, porque eran dioses, ¿no? Entonces,
El oro era simbólicamente muy importante en el arte egipcio y vamos a ver mucho oro en el arte egipcio. Y en Egipto había mucho oro. Se decía que No, no. en Egipto no hay mucho oro. El oro lo traían del sur, de Nubia. Entonces siempre estaban en guerra con los nubios, porque traían el oro de Nubia. Pero creo que la plata era más difícil todavía, ¿no? Pero para ellos lo importante era el oro. De hecho, no vamos a ver mucha plata en el arte egipcio, ni vamos a ver en el arte muchas piedras preciosas transparentes. Vamos a ver muchas piedras de color, porque los colores tenían simbolismos y era importante el color para los egipcios, ¿no? Como el del escarabajo. En los escarabajos. El escarabajo es un animal también muy importante en el arte. Después vamos a ver por qué en el arte egipcio el escarabajo. Bueno, Ramsés II es otro personaje importante que tuvo mucho poder, que gobernó más de 60 años. O sea, fue un faraón muy longevo y con un poder grande. Su padre fue más poderoso y le dejó mucho poder. Ramsés II se cree que no fue tan buen faraón, pero le dejaron mucho, o sea, tenía mucha herencia, ya tenía un imperio consolidado y él solo se dedicó a gobernar y construir. O sea, no tiene muchas batallas grandiosas, sí tiene batallas, pero se cree que las perdió, pero en el arte egipcio se representan como victorias. Más bien llegaron a acuerdos, no las ganó. Entonces, bueno, es un faraón importante porque construyó mucho y mucho de su arte ha llegado a nuestros días. Por ejemplo, el templo de Abu Simbel, que es un templo, todo esto está excavado en la roca. Pues esto es una montaña y todo esto que vemos aquí es esculpido en esa montaña. Y todo el interior también está esculpido dentro de la montaña, ¿no? Entonces, es la que recorrió la piedra, ¿no? Y este es el que se movió. Estaba colocado, bueno, lo construyó y después hicieron una presa, en los 30 hicieron una presa y la presa estaba empezando a cubrir el templo y a deteriorarlo. Entonces en los 70s la UNESCO decide subir ese templo, lo recortaron todo y todo fue trasladado a una zona más alta donde no fuera afectado por la presa. Entonces ahorita ya está en otra ubicación. No, está en la misma zona, pero más arriba, donde ya no le da el agua de la presa. Bueno, Alejandro Magno, que va a ser ya de los últimos periodos, que va a ser el que va a empezar con el periodo helenístico del arte egipcio. Y Cleopatra VII, que es con la que termina Egipto. Con ella termina, al morir Cleopatra VII, termina la historia de Egipto antiguo. Ahí no se ve tan bonita. No, no era tan bonita. No era tan bonita, pero lo que dicen era que tenía muchísima personalidad, que hablaba muchos idiomas, era muy inteligente y era una mujer con mucha capacidad política, con mucho carácter. Entonces llamaba la atención por eso, no por su belleza. Era seductora por su conocimiento. Por su conocimiento, sí. ¿Y quién sabe qué más? ¿Y quién sabe? El señor Antonio. Ya, me voy más rápido porque ya venimos con tiempo. Grecia, vamos a ver Grecia. Grecia abarca del 2500 a.C. al 31 a.C. Grecia también va a ir evolucionando. Al principio tenemos sus orígenes en la civilización minoica, en Creta, después micénica, y ya después tenemos lo que tal cual sería Grecia, cuando ya Grecia controla todo el poder de las islas, del Egeo y las costas. Entonces ya cuando controla toda esa zona, ya hablamos de Grecia como tal, y tiene 3 periodos también el arte griego. Grecia va a ser la base de nuestra cultura occidental, pero Grecia no crea su cultura de la nada. Grecia copia de las culturas que ya tiene a la mano. Entonces la cultura griega va a ser una cultura que va a tomar lo que más le conviene de todas las demás culturas. A la fecha, las personas que son expertas en escritura han determinado que la escritura griega, el alfabeto griego, viene de los jeroglíficos egipcios. O sea, su origen son símbolos de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Entonces,
es una cultura muy relevante que se basó en muchas de las culturas que tenía a su alrededor, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Palacio de Knossos, que sería de este periodo minoico. Este sería el palacio donde vivía el Minotauro. Grecia va formando también su mitología de esas culturas ancestrales anteriores a ella. Desde aquí, esto cuando los griegos lo conocieron ya eran ruinas. Este palacio tenía más de 2.500 habitaciones. Y entonces cuando lo vieron los griegos ya en ruinas, pues vieron un gran laberinto. Y además vieron estas representaciones, muchas representaciones de toros. Y entonces de ahí viene esta parte de la mitología griega del Minotauro, ¿no? Y viene de este palacio de Knossos. ¿Y quién hizo eso? La cultura minoica, la cultura minoica, que es anterior a la griega. De hecho, fíjense ahí, ya empezamos a ver las columnas que van a ir evolucionando a las columnas griegas. Y este tipo de representaciones, que es la pintura mural, algunas de las pinturas murales que hay en el Palacio de Knossos. Bueno, están representados como en Egipto en la posición, ¿no? No. Después vamos a ver las características de Egipto, son diferentes. Aquí están completamente de perfil. En el arte egipcio no están completamente de perfil. Están a medias. Pero los ojos no, maestra. Perdón, soy Gabriela. Los ojos también los tienen como los egipcios, no un ojo completo, así no lo tienen las personas. Sí, el ojo de frente, les voy a decir de una vez por qué el ojo de frente. El ojo está de frente porque es muy difícil representar un ojo de lado. Claro. Entonces, si tú representas un ojo de lado, no es muy difícil, bueno, es algo más difícil la comprensión del que lo ve un ojo de lado. Entonces el ojo lo pintan de frente porque es la forma más sencilla de representar y de reconocer. Es mucho más complejo representar un ojo de forma lateral, ¿no? Y sí. El periodo helénico es ¿a qué es ese nombre por Helena de Troya? Sí, vendría de esa parte de la cultura de la guerra de Troya. De Troya, ¿verdad? Bueno, vean aquí, por ejemplo, esto ya es Micenas, que sería posterior al periodo minoico. Vamos a ir viendo la construcción de palacios, mucho ya vamos a ver estas construcciones ya mucho más monumentales, estos palacios. También ajuares funerarios, vean por ejemplo cómo esto lo copian de Egipto y también se les ponían máscaras funerarias encima. Este por ejemplo es la máscara de Agamenón. Agamenón sería el que participó en la guerra de Troya, el que era esposo de Helena, ¿no? Entonces no sé si tiene a ciencia cierta que sí sea la tumba de Agamenón, pero así le nombraron a esta máscara funeraria. No se ve tan guapo. No, pues realmente. Por eso lo dejaron por frito. Bueno, vamos a ver también la evolución de la cerámica en el arte griego. En el arte griego va a ser muy importante la cerámica. Si se fijan, por ejemplo, acá vemos la representación de vasijas y son diferentes las vasijas. Vamos a tener después, cuando veamos Grecia, murales en donde hay muchas más tipos de vasijas. Tenían muchas vasijas y cada vasija tenía un nombre y cada tipo de vasija tenía un uso diferente. Entonces, el uso de vasijas va a ser muy importante en el arte griego y su decoración también. Ahora, fíjense también el perfil cómo se parece mucho al de Mesopotamia. ¿Ya vieron? Sí. Los perfiles van a ser muy parecidos a los de Mesopotamia. Y surgen los órdenes clásicos griegos, las columnas clásicas. Dórico, jónico y corintio, que van a ser los órdenes clásicos griegos. Vamos a ver por qué se llaman así, qué proporciones tienen, en qué se basaron. ¿Me las repites? Dórico, jónico y corintio. Entonces vamos a ver cada una, por qué son así, qué características tienen. Vamos a hablar de la proporción áurea. Los griegos, si nosotros hablamos de la cultura griega, hablamos de
racionalismo, hablamos de filosofía, matemáticas, música, entonces todo lo basaban a la razón. Y entonces el arte griego no es emotivo, el arte griego es racional, todo está medido, todo está donde debe estar por algún motivo específico, numérico, ¿no? Entonces vamos a ver por qué el arte griego es tan perfecto y cómo sacaron esa proporción y cómo la van a ir reproduciendo tanto en escultura como en arquitectura. Todo matemático. Todo es matemático, todo es racional, perfecto, exacto. Vamos a hablar de templos, de diferentes tipos de construcciones, de los teatros, la perfección de la acústica de los teatros griegos, de su escultura, cómo fue evolucionando la escultura, de esta escultura arcaica que es muy rígida, que se parece mucho a la escultura egipcia, y cómo va a ir evolucionando a escultura que tiene mucho mayor movimiento, ¿no? Vean el trabajo de los músculos, la perfección de del cuerpo. Esto, por ejemplo, en el que vemos esta escultura, en la que, si ustedes me dicen, ¿de qué material está hecha? De mármol. ¿Y esta tela de qué es? ¿Qué tipo de tela es? Seda, pero vea la representación y qué tipo de tela sería. Como una seda transparente. Lino, transparente, como es como gasa, ¿no? Es transparente. Si ustedes se fijan aquí vemos el ombligo, ¿no? Y además se pega al cuerpo y tiene como mucha caída y mucho movimiento, ¿no? Es una tela muy delgadita y muy suave. ¿Cómo logra ese artista con mármol, que es duro, rígido, frío, lograr que nosotros veamos seda o gasa, transparencias, ¿no? Entonces vean la perfección de ese manejo de los materiales. Oye, yo escuché alguna vez que estos artistas eran así como inspirados por un ser supremo para lograr De hecho, pues tienen a las musas, ¿no? También dentro de la mitología, vamos a ver mitología, dentro de la mitología griega existen las musas, que son las que inspiran, pero de forma racional. Entonces sí inspiran, pero siempre todo tiene una base de conocimiento. De conocimiento. No cualquier persona podía ir a esculpir. Eran personas que sabían de matemáticas, de astronomía, de guerra, de materiales, incluso después vamos a hablar del libro de Vitruvio, que fue escrito por los romanos, pero habla de todo este tipo de arte, de cómo tenían un conocimiento de medicina, de todo. O sea, tenían un conocimiento tan profundo de todo y lo utilizaban para hacer arte, ¿no? Entonces, después, por eso los artistas del Renacimiento, al inspirarse en estos, tenían que ser personas que supieran de música, de literatura, de arquitectura, de filosofía, ¿no? Vean a Miguel Ángel, vean a Leonardo, porque se inspiran en estos artistas, que no eran nada más artesanos, eran gente con mucho conocimiento detrás, ¿no? Bueno, la escultura del Partenón, fíjense, el arte griego tenía color, y el arte romano tenía color, y el arte egipcio tenía color, y el arte de Mesopotamia tenía color. Todo era colorido, no era blanco y dorado como tenemos en la mente, Grecia y Roma, elegantes, blanco, no. Eran con colores. Todo estaba cubierto con colores. ¿Y por qué está en blanco? Porque estaban al exterior, estaban a la intemperie, y ya han pasado más de 3.000, 4.000 años, entonces lo han perdido. ¿Y esas pinturas son vegetales? Eran no, pigmentos minerales. Pigmentos minerales. Qué hermosa Sí. Bueno, me voy rapidísimo. Hasta el último periodo del arte griego, que es cuando ya tiene influencia de Roma y se vuelve mucho más varonil y mucho más rudo y más exagerado, y entonces vemos, por ejemplo, los cuerpos que empiezan a hacerse más robustos. De por sí es Hércules, tiene que ser más robusto, ¿no? Pero
incluso siendo Hércules, pues está demasiado, ¿no? Entonces, el arte griego, su último periodo va a ser muy exagerado, muy robusto, porque ya es cuando empieza a tener ya la influencia de Roma. El Laoconte que vimos en el Museo Soumaya, vamos a platicar un poco del Laoconte, trabajo del mosaico, la cerámica griega, también vamos a platicar de la cerámica, cómo fue evolucionando en diferentes colores, el trabajo en joyería, los camafeos, que se acuerdan que habíamos ya platicado, que era un camafeo, y Roma. Ya se nos va a acabar el tiempo. Voy a decirles así, una embarradita de Roma y ya, ¿no? También Roma va a tener varios periodos. No es tan extenso como los otros, como las otras civilizaciones en tiempo, pero va a ser muy extenso en territorio y va a ser el que va a controlar todas las culturas de ese momento. Entonces va a tener mucha influencia de todos. Roma va a tener la característica de que es un imperio que acepta lo mejor de cada cultura. Y entonces su cultura va a tener lo mejor de todas, porque va a aceptar. Incluso va a incluir en sus dioses, en su mitología, va a incluir a Imhotep. Imhotep era un dios egipcio, que era el que construyó la pirámide, la primera pirámide escalonada. Entonces, va a ser así de abierto, ¿no? O sea, me gustó ese dios, me conviene, pues lo incluyo. Me gusta esa palabra, la incluyo. Me gusta ese material, lo tomo. Entonces va a tener de todas las culturas, ¿no? Algo importante de Roma es que se vive en ciudad. La cultura romana es de ciudad, no es de pueblos. Es de ciudad. Y entonces cada vez que controlaba un territorio nuevo, fundaba ciudad. Y entonces por eso cuando vamos a Europa y vemos todas esas ciudades que tienen teatros, tienen acueductos, porque Roma llegaba a un territorio y fundaba ciudades. Eso indicaba que ya estaba ahí, ¿no? Construyó grandes acueductos por toda Europa, los grandes caminos, que continúan algunos caminos todavía funcionales. El uso del hormigón. El hormigón es concreto. Los romanos usaban concreto y muchas de sus construcciones son en concreto. El concreto, cuando cae Roma, se olvida y no se volvió a usar concreto hasta el siglo XX. Entonces vean los avances que había en Roma y que después ya se volvieron a reutilizar, pero que cuando cayó se olvidaron, ¿no? Y ¿sería por coraje? No, sino porque se perdió ese conocimiento. Se pierde porque Roma se divide. Cuando cae Roma, Roma se dispersa. Y ahí no hay una cabeza que controle todo, se dispersa. Y el material, que era el concreto, era polvo de ceniza volcánica, el pusol. Y ese polvo de ceniza volcánica estaba en la región de Italia, ¿no? Y cuando se dispersa Roma, en el resto de las regiones no existe ese polvo, no existe ese material, y poco a poco se va olvidando su uso, hasta el siglo XX. Los órdenes clásicos romanos, que van a ser una copia de los griegos, pero con variantes. Vamos a ver esas variantes de los órdenes clásicos. Vamos a tener el dórico se transforma en toscano. Vamos a tener jónico, pero va a ser un poco diferente al jónico griego. Vamos a tener corintio y compuesto. Entonces vamos a tener diferentes órdenes. También el uso de los teatros, que muchos tipos de edificios también que se usan en Roma, como los teatros, los anfiteatros, como el Coliseo, las termas, que eran espacios muy importantes. Los estadios, por ejemplo, donde se hacen las carreras de carros, de caballos. Las casas romanas, las características de las casas romanas. El uso del mosaico. Los romanos se van a especializar en el uso del mosaico. ¿Se acuerdan que vimos los bizantinos? Pues los bizantinos viene su tradición de la tradición romana. Vean, por ejemplo, ese pavimento. Lo utilizaban principalmente para pisos. Esta es una gran plaza y toda la plaza está cubierta en mosaico. Y todavía están. Sí, y todavía siguen
en uso. Bueno, la pintura romana, que mucho de la pintura romana la tenemos en nuestros días porque hizo erupción el Vesubio y se cubrieron Pompeya y Herculano, y gracias a ese recubrimiento de esas ciudades es que conocemos la pintura romana. No tenemos pintura griega, no vimos, ¿o sí vieron pintura griega? No hay, porque ya han pasado tantos siglos que se perdió. La romana se conservó porque quedó recubierta por esas cenizas. Entonces, algo de escultura, la escultura romana, por ejemplo, que su característica es que son retratos. Si nosotros recordamos algo de lo poco que vimos ahorita de Grecia, todos los rostros son iguales. Son rostros medidos. En Grecia los rostros eran perfectos, medidos, y era un canon. O sea, había un estereotipo y ese era todas las esculturas. Aquí en Roma sí hay retrato. Y entonces aquí sí podemos ver tal cual como tenía la nariz, como tenía las cejas. En Grecia no, en Grecia son estereotipos perfectos. Vean cómo también, esta es una recreación de cómo eran, también eran pintadas las esculturas, no eran así en mármol. Pueden no gustarnos, porque tenemos como ese gusto romántico de lo viejo. El relieve romano, vamos a ver las diferencias con el griego. El trabajo de Camafeo, que también lo copian de Grecia. El uso del vidrio, los romanos se especializaron también en el trabajo de objetos de vidrio. Y también vamos a ver un poco de vidrio. Y también esto va a ser la otra no es Igualmente, Gaby, y en la clase sí, pero me preocupa que todo el mundo se está empezando a bajar de baile. ¿A alguien le falta formato? ¿Alguien ya lo quiere lleno para entregarlo? Gracias, Gaby. Te confirmo, pero esto que sí. Dos veces. En cuanto pase la grabación, te la los jueves. O sea, la clase nuestra mañana es 11:45, pero nosotros a las 10. ¿Tú sabes? Estuve fatal entre Navidad y Año Nuevo. Me niego a estar enferma. Estoy. No, a ver. Sí, como que me quieren regresar las dos. Pero que no, es que es la última. Ya se había quitado. Y aquí igual. Sí. Dime la pregunta. Sin omitir detalles. Te voy a decir a mi amiga.